Y todos nosotros íbamos por un camino que creíamos que era recto según nuestra propia opinión. Pero alguien nos detuvo en el camino. Alguien extendió sus manos y nos rescató. Y nos dijo, detente, vas mal. Mi identidad en Cristo. Dicen por ahí que el que no sabe quién es, no sabe hacia dónde va. Y hoy en día la identidad del hombre, de la mujer, la identidad del ser humano y por supuesto la identidad del creyente es muy combatida hoy en día. Nuestra identidad como hombres y mujeres de Dios en estos últimos tiempos es muy combatida. Al punto tal de que uno llega a un momento de estar inseguro o indeciso en cuál es nuestra posición en Dios. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el lugar que ocupamos en el reino de Dios? Y cuando usted es vacilante en algo tan importante como nuestra identidad en Cristo, somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil de nuestra humanidad caída. La palabra dice tantas cosas acerca de nosotros. Ahora, antes de Cristo, la palabra es específica, es clara en quién éramos nosotros, en cuál era nuestra condición, y creo que todos la sabemos. Antes de nosotros conocer a Cristo, de que Cristo nos rescatara y nos hallara a nosotros, pues la verdad es que nosotros no lo hallamos a Él, Él nos halló a nosotros. Y dice la palabra que éramos muertos, enemigos de Dios, ciegos, esclavos del pecado, esclavos del maligno. Eso éramos nosotros. No éramos libres, aunque creyéramos que éramos libres. Éramos esclavos del pecado. Éramos presa del maligno, del príncipe de la potestad del aire, como dicen las escrituras. No había libertad en nosotros. Éramos de aquellos que quizás pensaban que iban por buen camino, pero íbamos camino a un precipicio. Eso éramos nosotros. Éramos llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, de aquí para allá. Éramos fácil de mover, pues no teníamos un norte seguro hacia dónde íbamos. Éramos de aquellos que dice, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es. Y todos nosotros íbamos por un camino que creíamos que era recto según nuestra propia opinión. Pero alguien nos detuvo en el camino. Alguien extendió sus manos y nos rescató. Y nos dijo, detente, vas mal. Alguien nos quitó la ceguera. Alguien nos quitó las cadenas. Y hoy nosotros, según dicen las escrituras y lo creemos, somos libres. No hay cadenas en nosotros, no hay ataduras en nosotros. Podemos tener opresiones, pero no ataduras. Podemos tener batalla con nuestra concupiscencia, con nuestro hombre interior, con nuestra naturaleza caída, pero Cristo nos ha hecho libres. No libre por pedazos, libre. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Claro que sí. ¿Batallamos con situaciones? Claro que sí. Y a veces, aunque la palabra es específica y nos declara las situaciones y adversidades por las que pasaremos en este mundo, queremos sorprendernos. Yo conversaba con el pastor Starling recientemente en un programa, un podcast que tuvimos, y hablábamos de esto, donde a veces nosotros recibimos mala instrucción, aún teniendo las escrituras, que son nuestra guía, que es el manual por el cual debemos regirnos, que nos conducen a Dios y nos muestran el carácter de Dios y nos muestran nuestra posición. Escuchamos tantas cosas, vemos tantas cosas, nos instruimos de cosas que no edifican, que hacen vacilar nuestra fe y nuestra condición. Y ponía como ejemplo, cuando usted escucha dichos que se hacen muy populares, que el que es de Cristo, que ya está lavado con su sangre, que no se puede enfermar. ¿Usted escuchó eso alguna vez? No, porque cristiano, si tú te enfermas porque algo, alguna puerta, alguna brecha, ¿dónde dice eso? Si usted es azotado, es perseguido, en algún lugar tú entraste, en algún territorio, hermano, dice la Biblia que el mundo
y su plenitud, completa la frase, ¿de quién son? El mundo y su plenitud y todo lo que en él habitan le pertenecen a Dios. Para usted le dicen que si usted entra a un territorio, es territorio de fulano, es territorio. ¿Quién ha dividido el mundo en territorio? Si dice la palabra que el mundo y los que en él habitan, ¿son de quién, Mariano? De Dios, de Dios. Él lo creó todo. Que Él permita que entidades rijan, gobiernen en cierto territorio. Amén. Ese es el mundo espiritual. Pero nada, ni nadie, absolutamente nada, ni nadie está por encima de Dios. Porque el día que algo o alguien esté por encima de Dios, entonces Dios no es Dios. Dios no es Dios. Entonces hemos escuchado tantas fábulas, tanto misticismo, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ha perdido su identidad y anda en temor. Y dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de cobardía a nosotros. ¿Sino de qué? De amor, de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Tener control de tus emociones, de ti mismo. Pero escuchamos tantas cosas y nos dejamos moldear por esas cosas que escuchamos, aunque tengamos las escrituras. Si tienen un sueño, si soñó con un diente, si soñó con un perro negro, si soñó con un gato negro, tienes que cubrirte. Eso es ataque demoníaco. ¿Por qué decimos eso? Porque hemos escuchado a otros. ¿Que hay ataque? Sí. Ahora nos manda a nosotros a andar turbados porque hay ataque. Sino a estar ¿qué? Confiados. ¿En quién? En Cristo. Hermano, hay una palabra que dice: ¿quién nos arrebatará de su mano? Yo quiero que usted medite en esa palabra. ¿Quién nos arrebatará de su mano? Y la otra es: ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y menciona allí todas las vicisitudes y entidades espirituales. Y dice: ¿quién nos separará? Y eso para nosotros tenerlo seguro, es decir, ¿por quién? Que se levanten tempestades, que se levanten principados, gobernadores, lo que quiera levantarse. Pero ¿quién me arrebatará de las manos de Dios? ¿Quién sacará mi persona del corazón de Dios? ¿Porque soy bueno? No, porque Dios fijó sus ojos en mí. Y Él me rescató. Y aunque se levante, y aunque venga. Hermanos, y siempre, y uno crece y ve estas situaciones. Yo recuerdo, en mi adolescencia, ya pasó unos días de eso, y se hablaba mucho de los sueños. Yo crecí en un contexto que se hablaba mucho de los sueños. Si te sueña que se te cae un diente, hay muerto. Si además, adivinen qué. A mí no se me cayó uno, a mí se me cayeron muchísimos. En sueño, yo tuve sueños que veía todos mis dientes caer uno por uno y los agarraba en la mano. Y yo, pero mira, parece que me van a dar dientes nuevos. Eso decía yo en el sueño. Cuando le contaba a alguien, tienes que cubrirte, eso es muerto, que viene y mucho. Y adivinen qué es esa palabra. Usted entraba en ansiedad. Dios mío, ¿y quién será? Que no sea este, que no sea aquel. Empieza uno a hacer diferencia. Que no sea fulano, que sea lejano, Señor. ¿Pero te dolió? No me dolió. Ah, pues es lejano entonces. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra guía? Las fábulas, el misticismo, la palabra de Dios. ¿Que hay pesadillas? Sí. ¿Que te pueden asediar? Sí. ¿Que hasta te pueden tumbar de la cama? También. El Señor le dijo a los discípulos en un momento dado que estaban turbados con la persecución: miren, oigan esto, no teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más nada. Teme a aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino echar tu alma en el infierno. ¿Quién es ese? ¿A quién debemos temer? Ahora, Él nos dice a nosotros: no tema manada, porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Darles el reino. Entonces, ¿por qué? No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Varón, quién es usted? Bueno, yo, un siervo inútil. En un contexto sí, pero ese no es el hecho. ¿Quién es usted? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, lavada con la sangre de Cristo, redimida por Cristo. Alguien de valor.
que delante de Él soy nada. Pero en medio de este mundo oscuro y perdido, yo soy un faro de luz. Yo soy una lumbrera. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. No se tire por el suelo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Pero en comparación con el mundo que está en tiniebla, se supone que hay algo en nosotros que es diferente. Dice la palabra en Génesis 1:27, que todos conocemos, que Dios nos hizo ¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Y es eso cualquier cosa? No, mis hermanos. Yo fui hecho, usted fue hecha a imagen de Dios. No somos cualquier cosa. No somos un acto fortuito de la naturaleza. No somos una casualidad. Somos el resultado del corazón de Dios. Somos el resultado de que Dios nos pensó, habló y nos hizo. Y no solo eso, sopló en nosotros aliento de vida. Fuimos pensados, diseñados, se tomaron tiempo, amén, dice el niño. Se tomaron tiempo en nosotros. ¿Usted lo ha meditado eso? Produzca la tierra, produzca las aguas. Hagamos. ¿Por qué no dijo produzca la tierra hombre también? Produzca la tierra hombres. No, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un ser racional que sienta, que padezca, que piense, que razone, que decida. Así nos hizo el Señor. Que luego en el camino eso fue tergiversado, fue dañado por la caída, porque el hombre quiso un poco más de lo que Dios le había dado. Quiso ser semejante a Dios. Y ahí comenzó la debacle, como dice. Hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos hoy en día. Nuestra identidad en Cristo Jesús. Escuche más la palabra de Dios que las fábulas que andan por ahí. Uno a veces, como esto se transmite, no quiere como tocar ciertos nombres, pero trataré de envolverlo y que usted lo entienda. Y se lo voy a decir abiertamente. Hermano, no siga contenido chatarra en las redes sociales. No siga a falsos maestros, a falsos evangelistas, a brujos camuflajeados. No lo siga, porque eso no edifica. Y eso va a traer confusión a tu vida. Yo no puedo decirle a usted qué haga y qué no haga, pero pida discernimiento, pida sabiduría. Porque vas a perder tu identidad de acuerdo a lo que consumes. La vas a perder. Cuando estaba recién convertido, recuerdo, para que ustedes vean cómo el misticismo afecta nuestra realidad e influye en nuestra vida y hasta en el mundo espiritual. Recién convertido me habían prestado unos libros para que leyera. Me gustaba siempre leer. Me decían, tienes que tener cuidado con esos libros, porque Satanás no quiere que tú lo leas. Empezó el trabajo por ahí. Yo creía todo eso firmemente. Estos libros, cuando yo los leí, yo sentía que pasaba esto, pasaba lo otro, para que yo no lo leyera. Tienes que cubrirte. Sí. Yo fui a leer el libro, me cubrí, me puse de rodillas, hice todo lo que había. ¿Adivinen qué? Sí, yo sentí de todo, yo veía de todo. Mi mente ya estaba condicionada. Si yo estaba leyendo el libro y un gato maullaba por ahí, ya fue un demonio que habló. Oh, Dios mío, wow. Padre, y cerraba el libro. Hay que orar, espérate. Y lo lindo es que yo reproducía eso. Al que yo se lo prestaba, le hacía el cuento que me hicieron a mí, más el mío también. Oye, este libro me dijo a mí que pasaba esto y yo lo probé y fue verdad. Terrible. ¿Sabe qué me llevó eso, hermano? Sí, siendo un creyente. Yo no me acostaba sin mirar bajo la cama, sin abrir el closet y ver que si había algo ahí. Un hombre de Dios, un cristiano lavado con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por lo que consumí. Vamos, que los cuadros, que los demonios se esconden ahí. Decía Pablo, el ídolo, y eso es nada. Eso es nada.
Eso tiene el poder y el valor que el hombre le atribuye. Que lo utilizan para una cosa, para la hechicería, brujería, que lo utilicen para lo que sea. Pero nos han enseñado eso, que si usted ve un claro, cuidado con usted tener cuadros raros en su casa, porque usted también puede abrir puertas. Pero la puerta no es porque esté el cuadro, la puerta es por lo que tú crees. Hermano, si a usted le dicen que los lentes, que las gafas son un portal para que entre el demonio por tus ojos, porque aumentan la puerta, adivinen qué, la gente va a andar loca por ahí viendo demonios con los lentes. Y eso no se quedó ahí, hermano. Y yo crecí en ese contexto. Si veía un cuadro, iba a los sitios, metiéndome en lo que me mandaron a meterme. Yo no predicaba la palabra de Dios. No, yo decía, yo veía demonios donde quiera. Ese cuadro, el corazón de Jesús, son demonios que sale por ahí. Y tu casa. Y le ponía a la gente cosas. Tú no sientes ruido en tu casa. Ese quizás nunca había sentido nada. Pero ya yo lo estoy condicionando. Ahora mismo estamos aquí orando a las 3 de la mañana y están arreglando algo ahí. Son los demonios caminando, principados. Oye cómo se escuchan en el techo. Porque nuestra mente fabrica. ¿A usted nunca le ha pasado anoche que usted se levanta y ve una imagen y jura que está viendo a alguien y su mente le dice y lo ve, está moviéndose hasta que usted prende la luz y cuando va, hay una ropa que estaba tendida ahí. Era una sábana que yo guardé y no me acordaba. Era un traje. Eso pasa con nosotros, hermano. Nos moldea aquello que consumimos. Aquel dicho que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted anda con alguien que habla la palabra, que te afirma en la palabra, hermano, y usted crece en el Señor. Usted crece. Usted puede andar por donde anda y no anda atemorizado. Y si lo atracaron, ¿sabe qué? Lo atracaron. ¿Por qué? Porque una misma cosa acontece al bueno y al malo en esta tierra. Una misma cosa acontece. ¿O acaso no prospera el impío? Claro que prospera el impío. Pero nosotros nos dicen que no, que son los hijos de Dios que tienen que prosperar. ¿Han escuchado eso? Que los hijos de Dios no pueden estar en derrota. Lo hemos escuchado. El hijo de Dios no puede estar en derrota. Dios nos llamó para ser bendecidos, para tener riqueza. ¿Dónde dice eso? No investigamos dónde, pero nos gustó que nos lo dijeran. Pero de repente usted ve y nos ponemos como Asaf. Digo, ven acá, pues yo no prospero. Yo soy fiel, porque queremos hacer negocio con Dios. Yo soy fiel. Yo no fallo, yo cumplo con todo y no veo. Pues una transacción comercial con Dios que estamos haciendo. Y yo no veo. Pero fulano dice y fulano le va bien. Hay que ver si ese fulano realmente es creyente o un impío. Hay que ver quién es. A Asaf le pasó eso. Canta ese salmo. Asaf se puso a contemplar cómo le iba bien al impío. Y él cómo estaba, y lo vamos a decir. Y él era un hombre de Dios y dice, ven acá, pero ¿y cómo es la cosa? Este le va bien, duerme bien, no pierde el sueño. Pero él era un hombre de Dios, un adorador. Y dice, en cuanto a mí, en vano me he guardado, bárbaro. Usted sabe que así pensamos mucho hoy en día. Tú estás enfermo, tú estás en derrota, varón. Levántate. Ya tú eres sano por la llaga de Cristo. Ay, Timoteo que estaba enfermo. Y otros más que estaban enfermos. Y Pablo que tenía una situación, no estaba lavado por las llagas de Cristo también. Iglesia, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pocas palabras, no importa lo que aquí pase, estén tranquilos. Si tienen que perder la vida en el camino, el que quiera el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Usted sabe que otra cosa quiere moldear nuestra personalidad y robar nuestra identidad, nuestro pasado. No solamente las influencias que traemos, sino nuestro pasado. El hombre que anduvo en ciertos pecados, la mujer que llevaba una vida X. El enemigo trata, porque eso sí hace él, de recordarnos nuestra vida de derrota, nuestra vida de desesperanza. Y hacerte sentir que aún tú eres esa persona. Te hace dudar de tu identidad, de tu nueva identidad en Cristo Jesús. Satanás, cuando fue a tentar a Cristo,
apeló a eso mismo también. Jesús era un hombre, totalmente hombre, aunque también fuera Dios, por eso dice que Él se despojó de sí mismo. Era Dios, pero era un hombre. Y podríamos decir que Él sabía quién era y a lo que había venido, pero era un hombre. Era un hombre. Y Satanás fue, el hombre tenía hambre, y dice, ven acá, ¿tiene hambre? Me imagino yo, sí. ¿Y tú no dices que era el Hijo de Dios? ¿A qué apeló? A que él dudara de quién él era. Ven acá, Danilo, y tú no dices que Dios te usa sanando enfermo y de todo. ¿Y por qué tú estás así como todo quebrantado? No sé, pastor, algún pecado que hay en mí. Es un ejemplo, ¿eh? Algún pecado. Varón, usted no tiene que orar por gente y Dios le ha prosperado y le ha dado negocio y de todo. ¿Y por qué usted está como así, como tú? No sé, varón, de verdad, no sé. Y empezamos a pensar que quizá no estoy bien con Dios. Quizá hay algo. Y empezamos a hacer cosas, rituales evangélicos. Rituales evangélicos para alcanzar algo que Dios no tiene para ti. El cristiano se enferma, llora, se aflige, siente desesperanza. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y esas emociones son de los humanos, pero esas emociones no nos definen. Del lugar de donde nos sacaron no nos define. ¿Qué era Pablo antes de ser un apóstol del Señor? Era un religioso, perseguidor de la iglesia, homicida también. Sí, un homicida. Ahora, cuando hablamos de Pablo como el homicida, como el perseguidor, hablamos de Pablo como el apóstol que escribió tantas epístolas y tantas cartas, que escribió instrucciones para la iglesia, que Dios lo instruyó y lo envió. Claro que sí. Y todas esas cosas, bendiciones. Y cada uno de esos hombres que Dios lo tomó en su oficio secular, Pedro, Andrés, Felipe, todos ellos, ¿cómo lo conocemos hoy en día? ¿Hablamos de ellos por su oficio o por lo que hicieron en Dios? Por lo que hicieron en Dios. Se habla de Rahab. ¿Cuál era el oficio de Rahab? Dígalo sin miedo. Ramera. Pero cuando se habla de Rahab, se habla de sus virtudes. Una mujer que tuvo temor de Dios, un Dios que no conocía, pero del que había oído. Y actuó como consecuencia del temor a ese Dios del que había escuchado. Y alcanzó misericordia. Cuando hablamos de Abraham como el padre de la fe, no como el hombre que vivía en una ciudad llena de idolatría. Cuando hablamos de Jacob, no hablamos como aquel usurpador vivo de más, no, sino como el patriarca. Cuando hablamos de Isaac, hablamos del patriarca, no como aquel que tuvo favoritismo y que mintió para querer salvar su vida. ¿Quiénes éramos nosotros antes de que Cristo nos alcanzara? Hombres pecadores, llenos de mala costumbre, llenos de mañas, de debilidades. Pero esa vieja naturaleza ha muerto, aunque batallamos con ella todavía. ¿Por qué nos dicen las Escrituras a nosotros? En 2 de Corintios capítulo 5, que todos conocemos de memoria. Verso 17. De modo que si alguno está en... Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Somos lo que somos. Somos fuertes porque estamos en Cristo. Somos salvos porque estamos en Cristo. Estamos guardados porque estamos en Cristo. Por eso es que Él dice, porque apartado de mí, nada podéis hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Ahora, en esa palabra, las cosas viejas, ponga sus malos hábitos. Ponga la vida pecaminosa que usted llevaba.
Las cosas que usted hacía que deshonraban a Dios, que no agradaban a Dios, las cosas viejas pasaron. ¿Qué más? Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aparte de eso, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta, oiga qué maravilla, a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros nos encargó ¿qué? Esa palabra de la reconciliación. El evangelio, palabra de esperanza, de reconciliación entre Dios y el hombre. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuchen bien, que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy en día somos hombres justos por la justicia de Cristo que nos es imputada. Hoy portamos palabra de vida, palabra de reconciliación. Somos portadores de gracia, portadores de luz. Eso somos hoy en día. Pero ¿cómo puede un portador de luz hablando con temor a las tinieblas? ¿Cómo un hombre portador de gracia, de palabra de vida, anda hablando de temores? Anda ahuyentado, temiéndole a cosas que dice la palabra que ya fueron vencidas. ¿O acaso no dice la palabra que Cristo venció en la cruz? Y que sirvió públicamente a los principados y toda hueste. ¿Que andan por ahí asediándonos? Sí. ¿Que si usted se descuida le van a dar? Sí. Pero la palabra nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién usted resiste? Al que te tienta, al que te persuade, al que te incita. ¿Y tú te niegas? ¿O acaso Cristo, cuando el Satanás fue a tentarlo al desierto, empezó a reprenderlo? Dijo, vete de mí, te reprendo, Satanás, te echo fuera. No, ¿verdad que no? No, la palabra. Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Por qué? Yo no dependo de pan. Estoy utilizando estas palabras. Yo no dependo de pan. Yo no vivo y subsisto porque haya pan. Yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y nosotros por qué subsistimos? Por la palabra de Dios. Por eso subsistimos y por eso vivimos, por su palabra. Nadie se va antes ni después, excepto cuando Dios dice que llegó nuestro tiempo. Nuestra vida está en la mano de Dios. Siempre he dicho, no en la mano del diablo, en la mano de Dios. Ahí es que están y donde siempre han estado, hermano. Y cuando vengan estas acusaciones en medio de nuestras debilidades, y en algún momento que estemos cabizbajos, tenemos que recordar que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos escogió. No había virtud en nosotros, no había bondad y Dios nos escogió. ¿Cuánto más ahora? Que ya nos ha limpiado, nos ha santificado. ¿Qué nos dice también? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Para que veamos que ya, hermano, el pasado no nos define, el pasado quedó atrás. Nosotros somos tan ávidos cuando predicamos en hablarle a los demás cómo Dios perdona y borra los pecados. Sin embargo, nosotros vivimos recordando nuestros pecados. Seguimos cargando con nuestros pecados, dejándonos acusar por nuestro pasado, porque eso es lo que hace el enemigo, para que usted pierda su identidad. Usted va y le predica a una persona que está perdida en el mundo, Cristo te ama, Él perdona tus pecados. Y dice la palabra que Él limpia todos tus pecados y los arroja al fondo del mar. ¿Y por qué no aplicamos eso en nuestras vidas también? Cuando vivimos atormentados, acusándonos constantemente, ay Señor, te fallé. Sí, le fallaste y le vas a seguir fallando.
Por eso dependemos de su gracia y de su misericordia. ¿Y qué decimos? Ayúdame, Señor, en mi debilidad, pues no quiero fallarte. Renueva mis fuerzas. Dice esta palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga bien, injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está la parte que me gusta, verso 11. Y esto erais alguno de vosotros. Eso es al público con el que Pablo está hablando, pero inclúyase también usted. En alguna de esas características desagradables anduvimos nosotros. En algunas de ellas. Dice, pero esto erais alguno de vosotros. Mas ya, y aplíquese esto, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos algunos de nosotros, pero ya no somos eso. ¿Se escuchó? No somos eso. Fuimos quizá mentirosos, fuimos idólatras, algunos adúlteros, otros fornicarios, algunos homicidas de pensamiento por lo menos. Pero dice que ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados. Y es lo que yo quiero que usted se grabe. La obra que Cristo hizo, aunque usted lo sepa, necesitamos recordarlo. La obra que Él hizo, la posición, el lugar que Él nos dio en su reino, en Él. Para que no vivamos derrotados, aunque usted esté enfermo, aunque usted esté apaleado, que usted esté seguro de quién usted es. Nuestra condición no dice lo que somos. Hermano, Job es el mejor ejemplo y siempre me gusta mencionarlo. Job llegó a un punto que quizá nosotros nos pusieran a Job delante y nos mandan a hacerle una visita sin conocer las Escrituras y seríamos todavía más agrios que sus amigos. Ahora vemos que ellos hacen un énfasis, aunque estaban errados. Este mal te ha venido, algún pecado grande tú cometiste, algún error grande tu pecado, y le daban por aquí. Ahora nosotros en el contexto de hoy en día le dicen, alguna puerta tú abriste. Eso es el diablo que te tiene rodeado. Y aunque nosotros sabemos que el diablo estaba detrás de la obra, pero tenía libertad el diablo de hacer lo que quisiera con Job. No. Nosotros hubiésemos acusado a Job también. Pero nosotros sabemos las Escrituras por qué Dios permitió lo que permitió. Y esto nos enseña mucho, hermanos. Job padeció lo inimaginable. Y se mantuvo firme. Pero ¿qué vemos ahí, hermano? Que aquel personaje histórico llamado Satanás, al que hoy la iglesia, en vez de predicar de que está vencido y nos manda a resistirlo, la iglesia hoy en día lo que enseña es a temerle. A él y a sus huestes. No. Hermano, Jesucristo reina. Dios gobierna. Reina. Decimos, que Satanás es el enemigo de Dios. No, es el enemigo de nuestras almas. De Dios no está a la par. No está. Es el enemigo de nuestras almas. Satanás está ahí. El acusador. El que nos asedia de día y de noche. Ha hecho y seguirá haciendo lo que hizo con Jesús. Tentarnos. Que usted dude de quién usted es. Mi hermano, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Bueno, yo no sé, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque yo no he andado muy bien. Cuando dice no he andado bien, ¿qué te refieres? No, tú sabes, está un poquito flojo, no estoy orando. O sea, que tu salvación depende de tus obras. El hecho de que reconozca que no andas bien es una virtud. Porque el ciego no sabe a dónde va. Si usted sabe que está mal, que está débil, es una virtud. Significa que aún andas en luz, que reconoce que no está bien. ¿Y qué hago con saberlo? Vuélvete. Vuélvete, busca. El que busca halla, el que toca se le abre. El que pide se le da. Nos dice Romanos, texto que sabemos de memoria,
Romanos 3, verso 24 al 25. Y casi voy a concluir, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Yo sé que ustedes no me creen, pero no importa. Romanos 3, verso 24. Siendo justificado gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:1. Justificados pues, dígalo que usted se lo sabe, por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenga paz. Cristo pagó el precio por ti. Resiste al diablo, huye del pecado, no te descuides, vela, ora, sé constante, pero si tropiezas, levántate. Un tropezón no te define, una caída no te define, no te define. Que te recuerden tu pasado, tus fracasos del pasado, no te define. Ese era tu viejo tú. Ese era el viejo yo. Dice que ya fuiste justificado, no que te van a justificar. ¿Cuántos que han sido justificados? Declarado justo delante de Dios, porque éramos buenos, porque nos portamos bien, porque guardamos la ley. No, por su gracia y su misericordia. Gracia y misericordia que ninguno merecíamos, pero a Él le plació, hermano, y eso nos lleva a nosotros a volcarnos hacia Él en gratitud. Gracias por lo que me ha dado, gracias por lo que soy. Y me gusta este verso, y casi concluyo. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 17 hasta el 32. Lo vamos a leer rápidamente, ustedes leen acá. Sigan conmigo. Esto pues digo y requiero, dice Pablo, en el Señor. ¿Qué cosa? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pausa. ¿Ya no andan qué? En la vanidad de su mente. Aterricen. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya no anden así. Ajenos de la vida de Dios. O sea, sin identidad. No saben ni quiénes son. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oigan esto, no resista al Espíritu Santo. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más, vosotros, el pueblo, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto, lea conmigo, a la pasada manera de vivir, despojado, eso está claro, ¿verdad que sí? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, hermanos, desechando la mentira, lo primero que se va, ¿qué es? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba, reprenda todo espíritu de hurto. Me equivoqué. El que hurtaba, no hurte más, sino, ¿qué cosa? Haciendo con su mano lo que es bueno, para que sea vanidoso, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras que den vida, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ustedes ven que nos manda a despojarnos, a desechar, a alejarnos. Por eso insisto, debemos ser responsables con nuestras acciones. Dejar de imitar a Adán y a Eva, que buscaban un culpable a quien culpar. Usted hurtaba, no es un espíritu de hurto, es usted que tiene problemas. Usted es fornicador, no es un espíritu de fornicación, usted es un fornicario. Arrepiéntase y conviértase. Pablo menciona aquí, y en otro texto, un sinnúmero de pecados. Y en ninguno de ellos dice, reprende de ti todo espíritu de mentira, de engaño, de hurto. No, no. Son pecados. ¿Pecado que él puede explotar en nuestra vida? Sí. ¿Pero es él el culpable? No, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Cuál es la puerta? Que usted cometa el pecado. Esa es la puerta. Y que luego que usted lo cometa, Él te diga, tú no eres nada. ¿Ves? Le fallaste a Dios una vez más. Ya Dios te desechó. Ya Dios no te ama. Ya eres insensible al Espíritu Santo. Él no tiene nada que buscar. Y adivinen qué, como usted no tiene identidad, usted se lo cree. Si alguno pecare, dígalo, si alguno pecare, y ese si alguno es que sí que pecamos. Por eso esa es la palabra que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Porque aún, hermanos, estamos en nuestras debilidades. Ahora, ¿nos amparamos en las debilidades para pecar? No. Antes hacemos todo lo que dice ahí. Despojados del viejo hombre que está viciado. Despójese. Renuncie, deshágase de todo eso. Y otra palabra, y ya casi nos vamos. Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te acusa? ¿Te acusa tu pasado? ¿Te acusa el maligno? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la idea es que usted salga convencido de que usted está en Cristo. Que usted es propiedad de Cristo. Sí, con tus defectos. Pues Dios está obrando en nosotros todavía. Eres propiedad de Él. No propiedad del mundo y tampoco del diablo. Eres propiedad de Cristo. Te han puesto un sello llamado Espíritu Santo. Que es la señal de que tú le perteneces a Él. Que es el que nos hace ver que estamos mal. Que cuando caemos sentimos ese dolor. Ahora cuando tú lo resistes e insistes en seguir pecando, entonces ¿qué hacemos? Lo entristecemos. Y podemos llegar a convertirnos en insensibles. Donde el pecado ya no parezca dulce y no sintamos dolor por él. Amén. Así que hermano, la recomendación, huya del pecado. No se deleite en el pecado. No peque amparado en su debilidad. Bien, diga el débil, fuerte soy. Y diga también, todo lo puedo en Cristo, en mi fortaleza. Pero no que todo lo puedo, no, todo lo puedo soportar por Él. No alcanzar, soportar por Él. ¿Quién define quiénes somos nosotros? ¿Quién? Yo sí, ¿quién te define? Cristo. ¿Quién eres en Él? Una mujer lavada, redimida, portadora de gracia, portadora de una palabra de reconciliación, embajadora del reino. Nuestra verdadera identidad no se encuentra en los logros mundanos, las relaciones humanas, nuestra profesión, estatus social. Nuestra relación con Jesucristo es lo que define nuestra identidad. Cuando abrazamos la verdad de las Escrituras podemos vivir con propósito y con confianza. Escuche, cuando abrazamos la verdad de las Escrituras podemos vivir con propósito y con confianza. ¿Y cuál es la verdad de las Escrituras? Todo lo que acabamos de leer es parte de esas verdades.
que hemos sido comprados, lavados, limpiados. Amén. Propiedad de Dios, escogido. Ya no somos esclavos, ahora somos ¿qué? Hijos, dígalo, hijos. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Me encanta ese texto de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, eso no es cualquier cosa. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice la palabra. ¿Qué nos dice también la palabra? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Oiga esa palabra, pueblo santo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? No, dígamelo a alguien. ¿Cuál fue el propósito? Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí nos habla, miren. Somos un pueblo santo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a repetirlo eso. Somos un pueblo santo, un pueblo escogido, con el propósito de que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Que Cristo salva. Cristo salva, restaura, sana, liberta. Que en Él hay gracia, que en Él hay misericordia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Mi Dios es bueno. Yo he hecho lo malo, Él es misericordioso. Yo he sido injusto, te arrepientes, Él perdona tus pecados. Él te limpia, Él te sana, Él te liberta. Soy cautivo de un pecado, en Él tú puedes vencer. En Él tú puedes obtener la victoria. Hay esperanza en Él, hay salvación en Él. Ahora, ¿usted lo cree? ¿Usted cree de verdad que en Cristo hay esperanza? ¿Andamos nosotros como hombres y mujeres que tienen esperanza? ¿Que estamos firmes en Él? Hay poco amén por ahí. Parece que no está muy firme. ¿Qué es lo que pasa? Estamos firmes en Él. Él es nuestra fortaleza. El camino estrecho, angosto, pero que debemos andar. Es Él. El que garantiza nuestra victoria. El que nos da acceso al Padre. Hermano, no se deje confundir. Usted no necesita ningún ritual, ni nada por el estilo, para acercarse a Dios. Acérquese confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos socorro, donde seremos socorridos, donde seremos restaurados, donde seremos levantados. Es que tengo malos pensamientos, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Llénate de su palabra y todo lo demás no hallará lugar en tu vida. Es que me da mucho temor. ¿A qué le temes? Yo tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Si hay una garantía hermosa, la muerte nos llegará a todos algún día. ¿Por qué le temes? Si la palabra dice cuál es el destino de aquellos que mueren en Cristo Jesús. No tengas temor, ten esperanza. No, que no quiero que fulano se pierda. La perdición o la salvación no depende de ti, depende de Dios. Predica, enseña la palabra, intercede y ora y déjale el resultado al Señor. Pero ten paz, no vivas en ansiedad, no vivas inquieto. Amén. Debemos aprender a descansar en Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra identidad. Y nos ponemos de pie. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza ahora. Y luego vamos a orar. Luego vamos a orar. Iglesia sublime, gracia de Dios, donde nos reunimos.